Hay que imputar al gobierno es una tremenda improvisación, eso es incuestionable. Somos el único país de Latinoamérica que va a decrecer este año. Ya no es esto una crisis, sino una catástrofe lo que vivimos los ecuatorianos. ¿Cómo se interpreta las series de situaciones que se vienen dando en este momento en el país y fundamentalmente los hechos que se están registrando tanto en el ámbito de la seguridad, así también como en lo que significa el tema de la productividad y los cortes de energía eléctrica? Es el tema que lo vamos a analizar en esta oportunidad con Leonardo Lazo. Él es un importante consultor político, ex secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, para puntualizar ¿cómo está este tema de la estrategia? El presidente sale a indicar que en el Ecuador hay 2.000 hectáreas de cultivos de coca, de droga, mientras el país está atravesando una dificultad bastante seria que significa pues, los cortes de energía eléctrica con el impacto en el aspecto productivo, en el aspecto del desarrollo mismo del Ecuador. ¿Qué se intenta en este caso hacer con este tipo de presentaciones en cadena nacional y con lo que está pasando en este momento como el punto más de interés de los ciudadanos? No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. En el canal de YouTube nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal, sus comentarios y sus likes son importantes. Tenemos también las otras plataformas como Facebook, como X, antes Twitter. Estamos también en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Allí va a encontrar resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional que van a ser de su interés y otro tipo también de productos comunicacionales. El programa llega gracias al apoyo de Kubiec, más que un buen acero, de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Leonardo, gracias por estar aquí en la programación de Frente al Personaje. ¿Cómo configura usted lo que está pasando en este momento en ese aspecto? ¿Cómo está recibiendo la ciudadanía? Queremos de pronto soslayar un poco lo que pasa en la parte de los cortes de energía eléctrica, posicionando quizás la situación de seguridad y el tema de haber encontrado 2.000 hectáreas de cultivos de coca en el país. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Bueno, resumiendo un poco, yo creo que el gobierno tiene un serio problema de comunicación, que parte de un tema de que me parece que no se entiende la magnitud de la crisis y se pretende más bien como protegerle al presidente de las noticias negativas. Entonces, él no habla de la crisis energética, sino que sale a hablar de las 2.000 hectáreas de coca que dice existe en el Ecuador. Esto es decir, se intenta instalar otro tema para tratar de cambiar el debate y la opinión pública. Otra narrativa, digamos, en este caso, ¿no? Pero uno tiene que escoger otro tema que sea tan fuerte como el que está debatiendo la gente. Los cortes de energía y eléctrica. No tiene relación lo uno con lo otro en términos de dimensión. Le explico un poquito. Colombia tiene alrededor de 230.000 hectáreas de cultivo de coca. Perú tiene 93.000. En la zona fronteriza con el Ecuador, Colombia, ¿no? Buena parte está en Nariño, sí, en la zona sur. Perú tiene 92.000, 93.000 y Bolivia 25.000. Eso da como 330.000 hectáreas. 2.000 hectáreas representan el 0.6% de ese monto. De modo que, aunque el presidente arrase con esas 2.000 hectáreas, el resultado va a ser absolutamente intrascendente en términos de producción de la coca y de tráfico. Claro, pero en la parte económica sí puede ser trascendente, porque no puede ser un golpe a la economía criminal en este caso. Es 0.6. Entonces, de hecho, los traficantes hay que entender que están acostumbrados a que les incauten un poco. Ellos operan de una forma interesante. La gente de Sinaloa, para hacer una exportación importante de droga, hacen una sociedad. Entonces ellos corren con el 40% y usted pone 10, pone el otro. De ese modo, si mañana les incautan, no solo pierden ellos, sino los socios. Y cuando ganan, también ganan unos y otros. Entonces, ellos están acostumbrados a que hay un 20% de pérdidas negras, llamémosle, ¿no es cierto? Que incluso ellos frecuentemente las ponen como dulce. Si yo pongo en el aeropuerto estos 10 kilos, 20 kilos, para que salga la noticia, y luego, mientras tanto, estoy mandando un barco con 10 toneladas. Entonces, o sea, no tiene trascendencia, es decir, que lo que hizo el presidente no incidió mayormente dentro de la opinión pública. Más bien le juega en contra, porque a la gente le molesta que el presidente distraiga
con otro tema la atención, sobre todo pensando en un tema. Cuando uno vive ya no es esto una crisis, sino una catástrofe lo que vivimos los ecuatorianos, sí, porque es una suma de crisis energética, económica, seguridad y social. Eso es una tormenta perfecta. Entonces, uno lo que necesita como líder es darle a la gente un mensaje de protección, de yo estoy aquí y tenemos luz al final del túnel. Yo suelo mencionar, el ejemplo de Winston Churchill, ¿no es cierto? Mientras le bombardeaban todas las noches los nazis, Londres, él estaba en un búnker debajo y en ese tiempo con una cadena de radio hablándole al pueblo inglés todas las noches para sostener el ánimo y para decirles vamos a salir juntos, vamos acá, etcétera. El presidente eso no está haciendo, entonces no demuestra ninguna sensibilidad, ninguna empatía, ninguna preocupación real por los problemas gravísimos de la gente, ¿no es cierto?, que está en una situación dura. Entonces, eso hace que más bien le juegue en contra, porque se dio, de hecho, en las redes, le dieron muy duro, negativamente, porque la gente se siente como engañada. Oye, el tipo no me dice nada de todo lo que estoy viviendo y me habla de un tema que, además, con otro agravante, muchas voces vinculadas con el sector de seguridad, exmilitares y gente de seguridad, están cuestionando, dicen que no hay ningún fundamento que pruebe las 2.000 hectáreas. Pero es un documento de pronto que lo hizo, inclusive la propia embajada americana está señalando que no proviene de ellos, sino de un ente privado, digamos, en este caso. Exactamente, o sea, estudios y documentos puede haber, pero el presidente debió primero verificar la información y luego analizar la relevancia. Uno tiene que medir la relevancia de un tema y otro, porque si no le va a jugar en contra, como en efecto le jugó. Ya, le jugó en contra, entonces, no es que aplacó este tema, como decían, la caja china, que va a encerrar a un problema para ponernos a hablar de estos temas del narcotráfico. No sucedió lo que se había previsto en todo caso. No, porque además el anuncio es: encontré que hay unos cultivos y voy a combatirlos. Bueno, ¿y yo qué gano, hermano? Con eso me llega la luz, con eso puedo operar mi pequeño restaurante, con eso puedo prender mis máquinas y hacer mi trabajo, teletrabajo, que es lo que hago. No me da ninguna solución a un problema lacerante, gravísimo, que tenemos y no lo afrontamos. Ahora, el echarle la culpa a otros gobiernos, en este caso, que no han actuado, que no han tomado ninguna iniciativa respecto al tema de la generación eléctrica, porque ya lo ha dicho, están arreglando el desastre que se dejó con los gobiernos anteriores. Eso incluye al gobierno del que usted fue parte, Leonardo, al expresidente Lasso. No se hizo nada absolutamente en ese aspecto. Bueno, digamos, hay una cadena de errores que vienen desde el gobierno de Correa. Hidroeléctricas sobrevaloradas, ineficientes. Coca-Cola Sinclair tiene un problema de erosión regresiva impresionante. Y pero está generando este momento, ¿no? Sí, pero más de 1.000 megas que le están sosteniendo, sí, pero, al menos las 10 horas de cortes. Pero no tiene acta de entrega-recepción. Sí, todavía no tienes. Sí. Entonces, ¿cuántos años han pasado? 12. 14. Pero ahora que exigir garantías. Es que no es posible por el problema que tienen. Ahí no hubo estudios de suelo eficientes y por tanto el proyecto tiene un futuro complicado. Y entonces no se puede recibir. Toachipilatón es un proyecto eterno, sigue ahí desde hace cuánto tiempo. Entonces viene de ahí por la corrupción y todo ese manejo de los negocios o del sector estratégico, como ellos lo llamaban. Luego los siguientes gobiernos sí, no tuvieron una política, porque el sector energético es el más inestable de todos los sectores en el gobierno. Creo que son como 20 ministros los que han habido. Han desfilado por la cartera. Solo ahora creo que son 3 o 4 ya en 8 meses. Entonces, cada vez que cambia usted un ministro, cambia viceministros, subsecretarios y la inestabilidad. Hay una inestabilidad, dice usted. ¿Ese es el producto de lo que estamos viviendo en este momento? Es una parte de la no planificación, la improvisación. Pero lo que sí es imputable al gobierno es que la primera ley que el presidente saca con la Asamblea es una ley que curiosamente, ahí apelan al marketing, sí, claro. Muy festejada, entonces, ¿no? Esta ley, ¿no? Entonces, y esa ley, ahora el presidente... 130 votos en la Asamblea y el presidente aplaudiendo igualmente. Y ahora el presidente dice que eso aprobó la Asamblea, no fui yo, pero fue con los votos de ADN y aplausos de él. Claro, y fue iniciativa de él. Pues, en esa ley, él le pone un límite de 10 megas a la inversión privada. 10 megas es menos de lo que consumirá el Supermaxi, hermano. Y luego le pone otro artículo, que es peor todavía, que es el que usted opera las fotovoltaicas o los proyectos que usted ponga por 25 o 30 años y luego eso revierte al Estado.
con lo cual le pueden quitar hasta el terreno donde puso la fotovoltaica. Así manifiestan, ¿no? Entonces, hay una incoherencia absoluta, entonces, ¿no? En este caso. no se entiende cómo la primera ley que saco es una ley estatizante y no una ley que favorezca la inversión privada y la alianza público-privada, que debe ser el eje de un gobierno. Acordémonos que esto fue una iniciativa del propio presidente. Bueno, ¿no? por En eso. este caso. Entonces, lo que sí hay que imputar al gobierno es una tremenda improvisación. Eso es incuestionable. Tanto por esa ley como el que luego no hay ninguna acción. Fíjese, la semana pasada acaban de otorgar 10 licencias ambientales a una serie de pequeños proyectos, creo que son 8 fotovoltaicos y 2 hidroeléctricas chicas, la mayor parte están en Imbabura, Sí. y estos fueron aprobados los proyectos al final del gobierno de Guillermo Lasso. Un día antes firmó las concesiones, ¿no? Y desde En este allí caso. para acá no se ha otorgado las licencias ambientales, y las licencias se otorgaron la semana pasada. Entonces, ¿cómo el gobierno, si entra en esa tremenda crisis, en diciembre que entró o en enero que entró, no se da cuenta de esto? ¿Por qué? Porque tenía un equipo tremendamente novato, una ministra totalmente novata la en ministra, ambiente. Arrobo, pues a la que no le En pueden... energía, a la pero que no en le pueden- ambiente tenía esta otra muchacha jovencita, Fritzi, Sí, sí. que no tenía idea, perdóneme, ¿no es cierto? Y Ya, pero entonces yo no recuerdo vieron de este de tema. de la ministra Robo, que ella, la ex ministra, digamos, que la que no tiene votos para ser enjuiciada a propósito Exactamente. en la Asamblea, dijo que paren, pues, que no hagan ninguna concesión, porque ya entraba el nuevo gobierno y entonces esa cosa quedó ahí. Exacto. Entonces, ahí denota la improvisación, ¿no? Exactamente. La falta de visión de lo que estaba. Porque habían Exactamente. anticipado ya los técnicos, la Pero gente claro. vinculada decían, se nos viene un estiaje, hay Mire, que tener las medidas pertinentes. Yo formo parte de una corporación que se llama Consejo Estratégico de Infraestructura, que la hemos construido en alianza con la Cámara de la Construcción de Quito, y ahora participa en la Cámara de Cuenca, la Cámara de Guayaquil y un montón de organizaciones y profesionales. Ahí estamos, hay un gran grupo de técnicos, son exministros, técnicos en electricidad, minería, petróleos, vías y todo lo que es infraestructura. Y ya en febrero, marzo, con el Consejo le presentamos al ministro Luque 10 acciones fundamentales de corto y mediano plazo para el tema de la crisis. En marzo de este año. Marzo. Marzo de este año. Y de ahí acá no se hizo nada, nada de nada. Es decir, O sea, le pareció muy bien, aprobó le todo, le pareció excelente. le presentaron antes de los problemas que tuvimos en abril, ¿ya? Antes. Porque Sí. en abril ya tuvimos la Sí, primera. porque ahí hay un los primeros técnico cortes. espectacular que es Saúl Velasco. Él fue ministro de Obras Públicas y además es un contratista de obras. Él conoce el tema hidroeléctricas y tal como nadie. Y él ya desde el primer día que nos reunimos en enero, febrero, este año decía, viene un estiaje terrible y tenemos problemas porque todas las hidroeléctricas están en la misma cuenca. Entonces, cuando se seca ese lado de la cordillera, todas las hidroeléctricas se paran. Y eso ya se venía, y eso le dijimos al ministro en marzo. Y ahí se le planteó, por ejemplo, la autogeneración. Mire, yo hace unas semanas le hice una entrevista a Roque Sevilla, y le hice en el edificio de Seguros de Quinoxial, ahí por la Granados. Él me llevó a la terraza y ahí están paneles solares y todo el edificio es sustentado en energía fotovoltaica. Y él me decía, el costo lo pagamos en 4 años, pero nos da 25 años de rendimiento, con lo cual además te ahorra mucho dinero, porque durante 20 años no paga factura. Claro. Él me decía, mira, hay 500 o 600 edificios como este en Quito. Este podría ser otro caso, que usted podría abrir la autogeneración. Usted genera un crédito a tasa un poco más baja, se endeuda, pone energía fotovoltaica. Y él me decía, si hiciéramos lo mismo en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, en los edificios que hay, se podrían autogenerar fotovoltaica por 500 megas. ¿Eso por qué no se hizo hace 6 meses? 500 megas es una central, pues una central imagínese, más grande que Toachi Piratón. Imagínese. El doble. Imagínese. Porque Toachi solo es en ese 250. consumo, con una ventaja adicional, que usted, ahora los medidores eléctricos son bidireccionales. Claro. Entonces, si yo genero más de lo que consumo, le puedo además entregar al sistema. Aporto al sistema nacional interconectado. Pero el problema es de que faltó voluntad política en este caso. Recién como que en esta reforma se quiere avanzar en este tema, ¿no? De hasta 100 megas. Yo creo que hay desconocimiento total. Y ahí voy a un análisis un poco político. Yo vengo defendiendo que en el Ecuador no hay proyectos políticos, sino empresas electorales, que se activan 3 o 4 meses antes de la campaña y ahí se van armando y entonces sacamos el mensaje, los TikToks y tal, y ya y ganamos.
Pero un proyecto político necesita pensamiento, necesita formar cuadros, Es que no tenemos necesita eso, pues. formar militancia. De eso es lo que estamos careciendo, Bueno, entonces, Leonardo, en este caso. Si es que yo voy a hacer un proyecto no hay político, pensamiento político, no hay formación de nuevos cuadros. exacto. Entonces, yo tengo no que están llamarle a cumpliendo usted. el objetivo de los partidos y movimientos. Yo, si voy a lanzarme, yo tengo que llamarle a usted 2 años antes para decirle, a ver, Osvaldo, conversemos sobre temas de comunicación. ¿Qué vamos a hacer como políticas comunicacionales? Entonces uno va sustentando y va armonizando el pensamiento. Entonces cuando llego al poder, llego primero con un equipo ya armonizado. Yo siempre hago la metáfora, la analogía con una orquesta. Llego con una orquesta afinada. Pero si no hay esa preparación, llego con una orquesta que es una colección de desafinaciones. Y eso es lo que le pasa al gobierno. Unido a que el presidente es muy joven también y no tiene rodaje en tantos temas. Usted piense que manejar el gobierno es manejar 30 grupos supermaxis, pero de diversos, ¿no? Es como manejar un holding de salud, un holding de educación. Desde luego, el Estado es grande. Pues, ¿no? Y un presidente no puede saber de todo eso. Entonces necesita equipos que conozcan. Y ahí necesita, perdóneme, un poco de canas. Y desgraciadamente tiene un equipo tremendamente novato. Yo no le puedo poner de ministro a un muchacho recién graduado de la universidad. En Estados Unidos, un CEO, la gente de Google, la gente de todos estos emprendimientos digitales y unicornios, contrata CEOs de más de 40 años, porque lo que ellos dicen es, tiene que tener 15 años de rodaje en su área para que entienda todo lo que pasa y cómo, porque si no, no va a poder tomar las decisiones ni tener la autoridad. El error más grande en este momento del presidente es no tener equipo. Por supuesto. Por supuesto. No le han sabido responder en diferentes áreas, ¿no? Usted dice perfectamente, el presidente no necesariamente tiene que saber de todo, pero sí. Fíjese, esta mañana buenos asesores, escuchaba, buenos ministros. Creo que era Miguel Rivadeneira, entrevistaba a la ministra Manzano y le entrevistaba a la ministra Sonsoles García de Producción. Y el Miguel le decía a ella, bueno, ministra, dice, es la primera vez que usted comparece a una entrevista. A Sonsoles García. Eso como en 8 meses. En 8 meses. O sea, no, yo no puedo entenderlo. ¿Por qué pasa eso? No sé, hermano, pero me parece que no se entiende esta relación que es la democracia. Ahora, este tipo de circunstancias que estamos atravesando, que tienen efectos, pues, Leonardo, en este momento, en la economía de los sectores, desde los más grandes hasta los más pequeños, están siendo golpeados. Las pérdidas se están cuantificando por miles de millones que tendremos, inclusive, de acuerdo a lo que se dice, hasta diciembre, que posiblemente tengamos los cortes. 2 puntos del PIB. Más de 2.000 millones de dólares. Somos el único país de Latinoamérica que va a decrecer este año. Los que peor les va crecen 1.5. A los peor que... Pero los que peor les va. 0.1 dice el Fondo Monetario en la... Decía antes del apagón. Ahora con los apagones acaban de corregir y es 1.9 abajo. Abajo, o sea, vamos a decrecer. Eso es lo que leía. No vamos a crecer definitivamente. No, es que, hermano, si el sector productivo dice que pierde 12 millones de dólares por hora, haga el cálculo, hermano. Eso multiplicado por 4 meses es... Y esto significa un golpe a la población, económicamente activa. ¿Va a haber desempleos, cree usted, en este caso? Ya hay. De hecho, ya en septiembre hay un montón de despidos, ¿no? Y se está multiplicando eso. Además, más allá de la pérdida de empleo en la parte formal, el impacto mayor se va a dar en todo el pequeño emprendimiento. Sí. Ese es el más terrible. Todas esas señoras que venden los pequeños locales de las empanaditas y cafeterías. Todas las cafeterías. Porque, ¿cómo? ¿No? Emprendimientos chiquitos. No hay forma de sostener, si no tengo refrigeradora, cómo sostengo los quesos, los pollos, las cosas. Y si viene a comer la mitad de la gente, ¿cómo calculo y se me pudre o qué hago? Es terrible, es una cosa monstruosa. Porque tampoco hay una coherencia en los cortes de energía, ¿no? Te anuncian una cosa y después te hacen otra. Y tampoco hay ningún tipo de factor compensatorio. Yo diría a toda esa gente, bueno, le bajo algún impuesto, le hago algún drawback, alguna cosa. No hay ningún incentivo, digamos, en este caso. No, lo único que hubo es esta oferta, más bien medio clientelar, de no cobrar la electricidad. Diciembre, enero y febrero, en plena campaña electoral. Sí. Pero entonces, yo quería atar este tema. ¿Cómo puede impactar este asunto dentro de lo que significa las preferencias electorales, esta intención de voto que tenía, por ejemplo, el presidente de la República? Una muy buena intención del voto. Ya está impactando. ¿Le afectará o no le afectará al presidente? Por supuesto que sí. Yo hace ya 3 meses, fue la primera vez que en una entrevista dije que yo le recomendaría al presidente que no corra. Y la gente me veía raro y me llamaron luego y dijeron, oye, corre. Y la teoría mía es sencilla. Una reelección es necesariamente un plebiscito a la gestión.
Si yo estoy contento con la gestión, apuesto. Yo, a nivel presidencial, no, pero pues, a nivel alcalde manejé reelección de Yamir Mawad, reelección de Paco Moncayo. Y las ganamos olímpicamente. ¿Por qué? Porque había buena gestión. Y hay como mostrar, la gente se está trabajando, que siga trabajando. Pero el presidente tenía un montón de falencias. Si usted hace 3, 4 meses ya tenía problemas con los hospitales, con los temas de las diálisis, con los pagos de las derivaciones, problemas con el IES, que es una que está colgada, ¿no?, con alfileres, y habrá que ver en qué para, y lo sabemos, ¿no es cierto? Tiene problemas de deuda, de endeudamiento impresionante y de servicio de la deuda, y tiene un Ministerio de Finanzas muy complicado. Tiene problemas en todo el sector social, porque también hay incumplimientos y retrasos. Los proveedores. Retrasos en pagos a proveedores por 2, 3 mil millones. En fin, tiene todos los problemas del mundo. Entonces eso, si entro a campaña, todo eso va a flotar. De hecho, usted oye ahora, no pagan las diálisis, el IES hace no sé qué. Hay mucha gente que se está muriendo. Entonces, hermano, eso hace que... Hay gente que ha salido a protestar de estos de las diálisis. Y mientras tanto, yo estoy en campaña y anuncio que no le voy a cobrar $10 de la luz. La realidad mata cualquier relato. Y en este caso la realidad es bastante lacerante, complicada. Claro. Con un agravante más que le quiero hacer notar. Cuando uno anda bien de imagen, todo se ve bien. De hecho, los Alvarado y los amigos correístas eran ejemplo de eso. Como les iba bien y había carreteras y obra y cosas, todo se perdonaba. Botaban la plata, malgastaban, hacían unas campañas ineficientes y todo le parecía bien a la gente. Cuando a uno le va mal, todo se ve mal. Y eso le está pasando al presidente. Y eso le va a pasar mucho más de aquí para adelante. ¿Le va a pasar factura, dice usted, en este caso? Sin duda. Y de hecho yo veo que ya algunas de las encuestadoras cercanas al gobierno, y el gobierno que estaba encantado mostrando las encuestas cuando tenía 30 y pico de votación, 32, 35. Ahora ya hace un par de semanas que no aparecen las encuestas, nunca más, porque ya están reflejando la realidad de lo que está pasando. Y yo entiendo de lo que escucho, no he leído la encuesta, escucho que habría 8 o 10 puntos abajo de los 28 o 29 que andaba. Y ya, mismo Carlos Vera reconoció ayer o anteayer que Luisa está por encima de Noboa ya ahora. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ya eso... Con un crecimiento, me parece que de Topic, ¿no? Digamos, el voto que está perdiendo Noboa no se está yendo todavía a otro candidato. El proceso en eso normalmente es, dejan aquí y se van a indecisos. Y en indecisos espero. La indecisión obedece a que a mí no me gusta Noboa y tampoco me gusta Luisa. Entonces me guardo mis fichas y voy a esperar a ver qué me propone Topic, Cucalón, Rabascal, otra vez a cuál le ha puesto. Eso pasó la vez anterior. Bueno, tenemos un montón de candidatos. Claro, hay para apostar lo que quieras. Exactamente, ¿no? Sí. Pero ¿se podría volver a producir este fenómeno que se dio con Noboa también? Claro. Porque Noboa tenía, ¿cuánto tenía? 2 puntos. 4 puntos, en el mejor escenario, 4 puntos hasta un poco antes del debate y la muerte de Villavicencio. Claro, ¿no? Las dos claro, cosas. Eso modificó, pateó totalmente el tablero. Pues, ¿no? Exactamente, Pero la gente se decantó por el tema de la juventud, el tema de cómo se presentó. Y que no peleaba, y que presentaba propuestas, y que era nuevo, y que tal, ¿no? ¿Podrían volver a recurrir en este tema, en esa estrategia de pronto? Puede pasar, perfectamente puede pasar. Pero creo que esta vez hay un tema. Creo que la gente necesita una fuerte dosis de verdad. Me da la impresión de que esta vez no va a funcionar para los candidatos estos manejos clientelares que hacen, que hago un buen TikTok, que hago el ridículo, que bailo por aquí, que la otra cosa. Creo que la gente ahora quiere, así más o menos como pasó en Argentina con Milei. Milei ganó una campaña diciendo, oye, te voy a hacer el peor ajuste de tu historia. Vamos. O sea, usted dice, hablando te voy a subir tarifas, te voy a la verdad. Claro, es que eso es lo que necesitamos. En la vida, cuando uno tiene una crisis dura... en nuestro medio nos va a asustar, pues. En el momento que diga, te voy a subir las tarifas de la energía eléctrica, voy a seguir implementando el tema de los subsidios, fíjese, te voy a subir los impuestos. Eso, Argentina, yo siempre sigo mucho a la política argentina, porque Argentina y Ecuador son los dos países más anárquicos en comportamiento político. Entonces me sirve siempre de laboratorio. Argentina era aún más clientelar que el Ecuador, con una inflación gigante, con clientelismo de años y años del peronismo, y Milei ganó con el discurso contrario, porque la gente quiere verdad. Cuando yo estoy en crisis, lo que quiero es que me digan, oye, ¿cuánto tiempo no voy a tener luz? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuándo voy a tener opciones de conseguir un empleo?
¿Cuándo va a mejorar la seguridad para poder salir en la noche un rato? Pero, ¿se les puede pedir eso a nuestros políticos, Leonardo? Que nos hablen con la verdad, que le digan, que le den el diagnóstico certero de lo que está pasando en este momento en el país. Ahí toca un tema que a mí me preocupa mucho más todavía, que es el síndrome de resignación, le llamamos a eso, ¿no? Que yo siento que es, su pregunta acota un Ecuador que baja los brazos. O sea, no les podemos pedir los proyectos, dejemos nomás que se quede así. Pero es que esto es lo que pasa, pues, Leonardo. No, pero pasa ya porque... no está el país de antes, el que se porque... movilizaba, el que tumbaba presidente. La ciudad de Quito, al menos. Pero porque está conceptuando a la antigua. Le doy un ejemplo ahora. El presidente hace unos días tomó una medida unilateral de cortarle la luz total al sector industrial. Claro. Al día siguiente, María Paz Gervis, al frente del Comité Empresarial Ecuatoriano, le salió al cuello. Y hizo un discurso que le felicito, no la conozco, pero me pareció espectacular. Firme, duro y contundente. Pero es que era entonces, lógico irse contra el sector productivo. Si ahora están los despidos, pero lo que le digo es, mucho no peor. es eso, lo que le digo es, ¿bastó eso para que el presidente recule y diga, bueno, negociemos, llamemos y hablemos? Pero verá que todavía no se ponen de acuerdo. Bueno. Hicieron en las consabidas mesas técnicas y eso no ha cambiado. Pero no pudo avanzar con la toma de medida. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si los ciudadanos nos activamos, ya no es, para activarse ya no hay que salir a la Carolina o al centro histórico. Hay como juntarse, a comunicar, a hablar, a activarse en redes, hacer una tendencia y todos estos mecanismos postmodernos. Pero lo que le digo es, este es un ejemplo de que si uno se activa, inmediatamente el poder recula, porque la ciudadanía en democracia está hecha para vigilar y exigir al poder. Thomas Jefferson decía, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Eso es lo que nos corresponde como ciudadanos. No tenemos que limitarnos a que cada 4 años voto y es problema de Novoa. Bueno, pero eso es lo que pasa, ¿no? En este caso. Pero ¿cómo usted despierta esa conciencia social? Generando una masa crítica de liderazgos de la sociedad. Necesita un líder o varios líderes, no sé. Pero los hay, es decir, hay líderes empresariales. A mí me gustaría, por ejemplo, ¿qué ha dicho la academia sobre todos estos apagones y la crisis que hay? Oigan, bueno, entonces, por el foro, ¿no? En el mundo, la academia carajo, en Inglaterra, en Estados Unidos, las universidades son unas fuentes de pensamiento y de pronunciamientos impresionantes. Yo aquí no la veo. Entonces, por eso le digo, es un país de brazos caídos. Les entregamos el país y el país por eso está entregado a unos políticos que son mediocres, corruptos y no nos dan nada a cambio Ahora, con lo que está pasando en este caso y con las circunstancias que estamos evidenciando, en el plano electoral podría darse el hecho de que el correísmo podría romper ese techo que tiene de 25, 30%. Sí. De subir y tener opciones reales de volver al poder en este caso. Sí puede pasar. No es fácil porque ellos también tienen un montón de lastre, ¿no? Hay toda una conciencia de la corrupción, el autoritarismo y todo eso. Y ya hay toda una nueva generación que ya no le ve al correísmo como una opción razonable. Pero sin embargo mantiene un posicionamiento todavía fuerte. Ellos tienen... ya quisieran tener otros movimientos, otros partidos, ¿no? Claro, ellos tuvieron el poder suficiente tiempo para lavarle el cerebro a un buen pedazo de gente y tienen un 25% más o menos de voto duro. Y tienen además una orquesta continental, ¿no es cierto? Foros, pensamientos, CELAC, militantes, trolls, etcétera, 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 y políticas comunes, ¿no? El lawfare, los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen una estrategia. Que no la compartamos de otra cosa. En cambio, los otros lados, el lado liberal, democrático, llámele derecha, como quiera, no tienen una estrategia concertada. Cada uno lucha como cada uno. Pero en la izquierda igual. Quisieron hacer un frente común, movimientos y partidos de izquierda, no pudieron. Sí, pero bueno, el correísmo no es de izquierda ni derecha, no es un populismo. Pero estuvo en esos diálogos, pues, con el sector de la izquierda. ¿no? Pero, a ver, la única vez que se juntaron todos fue cuando Correa salió, ¿no? Luego se empezó a desmadejar eso y nunca se volvió a rearmar. Y por eso le digo, no es fácil que se rearme, porque también en el sector indígena y en otros lados hay conciencia de que ellos son corruptos, de que luego son autoritarios. Entonces, ¿usted ve, sin embargo, que podrían estar en segunda vuelta? Sí, con la candidata, con Luisa en este momento. Claro. Ellos Luisa, de lo que entiendo en este momento, está en 26, 28 puntos y con eso... Subió, entonces.
No, en ese rango estaba, ¿no? 25, 26. Puede ser que ha subido un par de puntos, uno, pero no más. Entonces, con eso está en segunda vuelta. ¿Usted le ve una segunda vuelta, Luisa, con quién? ¿Con Noboa? ¿Con Topi? Difícil, ¿Con Cucalón? difícil de decir, ¿no? Yo lo que veo es, dependerá, si el presidente corrige, el presidente articula una buena estrategia y se da cuenta de estas cosas que estamos puntualizando, él todavía podría corregir y parar la caída y frenarse en un punto en el que pueda hacer. ¿Cómo corrige y cómo frena esa caída? Primero, comunicándose de otro modo. La crisis no exige, no pide marketing ni campañas publicitarias ni eso, sino contacto con la gente. Es decir, hablarle a la gente, reconocer los errores, plantearlo, las enmiendas que está haciendo, marcar, decir, bueno, vamos a pasar 4 meses duros, pero voy a cambiar la matriz energética, voy a trabajar, déjenme seguir trabajando, denme el crédito para poder seguir adelante. Ya estamos, aprendí la lección y vamos adelante. O sea, hacer un mea culpa. Sí, mea culpa y agenda, ¿no? Que se han cometido. Mea culpa y agenda, ¿no? Claro. Y eso uno. Y lo segundo, esto en forma y tono. Y lo segundo es gestionar fuertemente, entender que la mejor campaña para él que está en el poder es hacer cosas como gobernante, no hacer clientelismo de no cobrarme la luz. ¿Gestionar en qué sentido, Leonardo? Por ejemplo, hay un montón de proyectos de alianzas público-privadas que están represados. Sí. Bueno, darles vía. Hay un montón de cosas ahí que son concesiones, pero viales, digamos, puertos. ¿El tiempo le es suficiente el tiempo como para hacer esto, lo que usted está señalando? Al menos para arrancar, sí, pues. Es decir, aquí está mi plan. Un montón de proyectos, ¿no?, que se pueden hacer, las propias vías. Exacto, toda la obra vial, toda la inversión de infraestructura. Inversión del sector privado en la propia generación de energía eléctrica. Y hay cosas que sí podría avanzar muy rápido, porque en las circunstancias que estamos usted puede declarar en emergencia y hacer procesos de contratación mucho más rápidos, no tener la licitación internacional de 2 años, sino hacerlo en 4 o 5 meses. Es lo que escasea en este momento, ¿no? Por eso no hay mucha plata, o no hay plata. El tema más grave, creo yo, desde el punto de vista de gobernanza, es que en el sector público hay toda una generación de funcionarios que tienen el pensamiento formado en el correísmo, que es un pensamiento estatista, estatizante. Todo debe hacer el Estado. Y el privado es visto como un explotador, como alguien que viene a robarse los recursos del Ecuador. Colombia o Perú tienen una mejor situación energética que nosotros porque tienen 60-50% de inversión privada en el sector energético. La energía que nos vende Colombia es del sector privado. Tiene 0. Entonces, eso comprueba que estamos equivocados en el modelo de negocios o de sectores estratégicos y que debemos abrir al privado, a la construcción de obra vial, de todo tipo de infraestructura, hospitalaria, educativa, puertos, etcétera. Pero sin que signifique eso privatización. Hablando de hospitalarias. Verá, no, es que no digo la operación privatizada. Yo creo que el Estado debe siempre tener los sectores que son de servicios ciudadanos, seguridad y sectores sociales, educación, salud, protección social son funciones del Estado. Me refiero a que puede hacer la construcción y el desarrollo de las obras con inversión privada. Y eso sí pues, es posible, ¿no es cierto? Pero, sobre todo, el tema es entender en esa batalla cultural que le digo, ese cambio de no verse como enemigos público y privado, sino decir, a ver, vamos a trabajar juntos, conversemos y trabajemos juntos. Desde luego, y la ley existe, ¿no? Claro, la ley existe, es cuestión de ponerse de acuerdo. Y los proyectos están, y dinero hay en el mundo, y se puede. Por ejemplo, ayer la nueva presidenta de México, que además había hablado muy mal de los empresarios y tal, tuvo una reunión con empresarios y le ofrecieron 20.000 millones para invertir el próximo año. Así de un tuco. Nosotros esa palabra mágica quisiéramos acá en el Ecuador, que entonces, digan, yo creo no que 20, que sean 10, que sean 5 si mañana convoca y dice, señores, yo abro a construcción vial, abro esto otro, preséntenme proyectos, le aseguro que en 8 días tiene un paquete de 10-12 mil millones de dólares en la mesa para gestionar. Eso está ahí. Eso es importante. Tal cual están las cosas, ¿podría peligrar el presidente de no ir a una segunda vuelta? Sí. Si sigue en esa actitud y en ese manejo comunicacional arrogante, distante, frío, errado, él va a seguir cayendo. No tengo la menor duda. Peligra y podría, es decir, porque además yo siempre tengo miedo cuando he trabajado con los candidatos de arrancar muy arriba.
porque solo puede bajar. Y el problema de bajar es que usted como periodista dice, vea, pero usted bajó 5 puntos. Vea, bajó 3 más. Y la gente le gusta patearle en el suelo. La campaña es un juego medio morboso, medio quieren maldito. hacer leña del árbol caído. Claro, entonces cuando le dicen, está y cayendo. encima, me hizo los cortes, bien carajo. Oiga, y que como decir, está cayendo como en resbaladera. Más o menos, exactamente. Entonces, si él no corrige, si no mira, si no abre los oídos, sobre todo para escuchar todo esto que le vienen diciendo no solo yo, sino mucha gente, creo que va a tener problemas y probablemente no pase. Leonardo, muchísimas gracias por su presencia en esta programación. A usted, Osvaldo, siempre un gusto compartir. Leonardo Lazo, ex secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, consultor político, aquí con nosotros a través de la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, el canal de YouTube. Nos ayuda suscribiéndose, sus likes, sus comentarios son sumamente importantes. En las otras plataformas hay otro tipo de contenidos informativos que usted los puede evidenciar y que van a ser de su agrado. Síganos también en Facebook, en Instagram, en Spotify, y síganos en YouTube. Tenemos bastante material allí que va a ser de su interés. Frente al Personaje llegó gracias a Kubiec, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por YouTube, por el canal de YouTube. Nos vemos el día de mañana con nuevos personajes y un nuevo tema. Dele like al programa y comparta. Nos ayuda muchísimo. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos veremos muy pronto. Felicidades. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.